esta noche el Señor te bendiga, te guarde, te fortalezca, te llene de su Espíritu Santo. Que abras tu corazón porque en esta noche el Señor quiere hablar a tu vida. Que te bendiga con todo y en todo. El Señor trae cosas nuevas para tu vida. Créelo, confía, seguí adelante. Entremos ante su presencia con alegría. Cantemos con júbilo al Dios de nuestra salvación. Por siempre, no hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, Él es fiel, grande es Él, fuerte es nuestro Dios, hermoso es nuestro Rey sobrenatural, es nuestro Dios, firme, grande, digno es nuestro Dios, bueno, santo, proveedor. Y no hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh. Perfecto es, grandioso es, poderoso es nuestro Dios, dulce, amoroso, precioso es nuestro Dios. No hay otro nombre más grande, no hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No, 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 no hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús
Cristo solo tú, Cristo solo tú, Cristo solo tú. Guías al perdido a casa, nos recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo solo tú. Quien nos visita, quien resucita, dándole vida a nuestro corazón. Quien nos da gracia, quien nos rescata, dando a sus hijos eterno amor. Cristo solo tú, Cristo solo tú. Cristo solo tú, Cristo solo tú, Cristo solo tú. Guías al perdido a casa, nos recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo solo tú. Cambias lágrimas en risas, cambias nuestra noche en día. Eres la fuente de vida, Cristo solo tú, Cristo solo tú. Eres para siempre, tu reino permanece, la tierra pasará y tú seguirás. Nombre omnipotente, gloria que trasciende, grande y soberano hasta el final. Eres para siempre, tu reino permanece, la tierra pasará y tú seguirás. Nombre omnipotente, gloria que trasciende, grande y soberano hasta el final. Guías al perdido a casa, nos recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo solo tú. Cambias lágrimas en risas, cambias nuestra noche en día. Eres la fuente de vida, Cristo solo tú, Cristo solo tú, Cristo solo tú. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Muy bien. Buenas tardes, entonces empezamos formalmente el tiempo del mensaje.
Quisiera bendecirles, compartir juntos lo que nuestra hermana Patri nos inspiró, de que hemos tomado una semana de búsqueda de Dios, de buscar la llenura del Espíritu Santo, y continuamos en ese camino. Continuamos en ese camino. Seguramente seremos sorprendidos por la bendición de Dios y por experiencias espirituales profundas que tal vez no hemos experimentado antes. Así que les animo a continuar en ese camino. Muy bien. ¿Cuál es el tema que nos convoca en esta tarde? El despertamiento del Espíritu Santo. Seguimos en la misma línea. El despertamiento del Espíritu Santo. Y quiero invitarte a abrir la Biblia en el profeta Ageo, capítulo 1. Profeta Ageo, capítulo 1. Si usted tiene la versión Reina Valera, página 859. Ageo, capítulo 1. Comenzamos a leer. Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Había sido destruido el templo por Nabucodonosor hacía 70 años y solo quedaban escombros. Y el mensaje que da Ageo es: ustedes se ocupan y preocupan y se comprometen en vivir en la opulencia en vuestras propias casas. Pero mi casa no está, no existe, y ya es el tiempo para reconstruir. Verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, eso es el profeta, un enviado de Jehová que habla palabra de Dios al pueblo, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: noten, subrayen, yo estoy con vosotros, dice Dios, para llevar adelante este proyecto de la reconstrucción del templo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová su Dios. Noten la presencia que Dios promete. No estarían solos. Dios levanta 2 líderes. Uno será el constructor, Zorobabel, y el otro el que da asistencia espiritual, Josué. Y me llama la atención que Dios despierta. Es una obra del Espíritu Santo. Despertar el espíritu de los líderes y del pueblo. Si Dios los tiene que despertar, es porque estaban dormidos. Estaban dormidos. El hecho de pasar por esas circunstancias, de ser llevados cautivos a otra nación, el desarraigo por 7 décadas, etcétera, habían perdido raíces espirituales.
se habían enfriado. Creo que distintos motivos, pero el resultado es el mismo. Hoy la iglesia, que ha pasado por 8 meses sin congregarse, se ha enfriado, se ha dormido, le ha permitido al diablo adormecer ese apetito espiritual, esa pasión por el Señor, y necesita ese toque del Espíritu Santo sobrenatural para despertarla a la realidad de lo que es y del mandato dado por Dios. Capítulo 2. Entonces Dios le dice a Ageo, verso 2, habla a Zorobabel y habla a Josué y al resto del pueblo. Y el mensaje es este. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? No había quedado nada. Pero evidentemente es muy probable que Ageo, un hombre ya grande en edad, haya visto el templo de la casa primera, que fue el templo glorioso de Salomón, el templo más hermoso que tuvo el pueblo de Israel, y que aún estaban vivos, ¿no? Pero claro, muchos de estos, al ver el modelo de templo que se iba a reconstruir, que era muy, muy pequeño, muy simple, que no tenía nada que ver en calidad con aquel glorioso de Salomón, estaban desanimados, no lo veían con buenos ojos, pensaban que no podía compararse al anterior y que de pronto no valdría la pena buscar un compromiso y tener ese deseo de reconstruir el templo. Y Dios llama la atención a todo esto. Y lo que Dios dice es que en realidad vendrá un tiempo en donde Dios construirá un templo que tendrá una gloria superior a todos los anteriores. Y que en ese templo reinará el renuevo de Dios. ¿Sabe quién es? El Señor Jesucristo. Se le da el título de renuevo de Dios. Ahora, había que levantar a este pueblo. Estaba dormido, había perdido la visión. Había perdido la visión. Entonces Dios entrega esta palabra por boca del profeta Ageo 2:4 y le dice a Zorobabel, que él va a construir, esfuérzate. Otra vez, esfuérzate. Y también al sumo sacerdote. Y cobrad ánimo. Dice, no se desalienten ustedes. La obra es grande por delante. La obra es grande. Y trabajad. Y vuelve a repetir lo que le dijo en el versículo 13. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y Dios trata de levantarle el ánimo, de levantar al pueblo, de enfocar en la persona de Dios y en la obra maravillosa de reconstruir el templo a los líderes y al pueblo. Pero el verso 5 dice algo que para mí es muy conmovedor. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará
en medio de vosotros. Mi espíritu, dice Dios, es el Espíritu Santo. Estará en medio de vosotros. No temáis, no temáis. Esto será una realidad, dice Dios. Y el profeta Zacarías, también contemporáneo, va a dejar una palabra de parte de Dios extraordinaria. Usted recíbala ahora recíbala. Despiértese. Ahora, es esta la palabra, que va para Zorobabel y va para Josué el sacerdote. Zacarías 4:6. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice: no con ejército, ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchas veces nombramos este texto, pero no sabemos el contexto. En realidad, ¿por qué Dios lo dice? ¿Cuál era la situación? ¿Qué esperaba Dios? Y Zacarías era contemporáneo, trabajaban juntos con Ageo. Y Dios se da cuenta que los líderes y el pueblo necesitan un toque sobrenatural. Y esta es una inyección espiritual cuando Dios le dice: sí, ustedes van a tener que trabajar, van a tener que esforzarse, pero yo voy a hacer algo sobrenatural que ustedes necesitan y que no tienen ese recurso aún. El poder de mi Espíritu Santo será derramado sobre ustedes. Hagan su parte en el proyecto. No es con ejército, Zorobabel. No necesitas como antaño que levantes un ejército para que los defienda y nadie destruya el templo. No es por la fuerza de ustedes, aunque se deben esforzar. Es con mi espíritu. Búsquenme a mí. Búsquenme a mí. Y yo despertaré en el pueblo, en los líderes, por medio de mi Espíritu Santo, la obra que ellos tienen que hacer. Hermanos, en un sentido, estamos reconstruyendo la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga, y el que tiene discernimiento espiritual, discierna. Es un trabajo difícil, es un trabajo lento, es un trabajo comprometido, es un trabajo que va a llevar el resto de este año y todo el próximo año. Y que quedará el remanente que pertenece a Jesucristo. No lo dude. Es probable que alguno de los que usted vio antes ya no va a estar. Y tengo la certeza que Dios va a traer muchos otros que no conocíamos. Esos tiempos de prueba, dificultades para el mundo, pero ahora nos enfocamos en la iglesia. Dios siempre mantiene un remanente fiel, que son los que verdaderamente son. Ahora usted es parte de este proyecto de Dios, por lo cual necesitamos buscar ese poder del Espíritu Santo. Humanamente hablando, estamos muy limitados. Es el Espíritu el que va a producir cosas maravillosas en el pueblo, en el liderazgo, en traer personas que se van a convertir,
que se van a bautizar, que van a abrazar a Jesucristo con todo el corazón, que no van a jugar a la religión, sino que serán sellados por el Espíritu Santo y sus nombres escritos en el libro de la vida. Eso va a ser Dios. Y lo hará por su Espíritu Santo. Esa ciudad destruida, Jerusalén, el templo demolido, el pueblo llevado cautivo a Babilonia, había sembrado durante 70 años en aquel lugar una desolación, un manto de tristeza, de angustia, de dolor, un perfume de muerte. Y Dios dice a ese primer grupo que regresa de la cautividad con Zorobabel: hay perfume de vida. Yo voy a cumplir la promesa dada hace 70 años de que el templo será reconstruido y de que mi pueblo volverá a este lugar, y lo haré en el poder del Espíritu Santo. Escuche, Jeremías 29:10. Ya estaba profetizado 70 años antes. Y dice así: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años de cautividad del pueblo hebreo, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Noten, visitación, Jeremías 29:10, y despertación. ¿Cómo lo hace? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo visita al pueblo en cautividad y empieza a liberarlo interiormente, empieza a levantarlo y lo despierta. Y lo despierta. Y levanta un primer grupo de 55,000 personas que vienen con Josué y con Zorobabel de nuevo a Jerusalén. Y luego más adelante va a levantar otro grupo que viene con Esdras y finalmente con Nehemías, y ya el templo está construido y se van a reedificar los muros. ¿Cómo lo hace Dios? Lo hace por mujeres y hombres llenos de Dios, que se consagran a Él, que le buscan a Él, que se entregan a Él. Y lo hace con la obra del Espíritu Santo, despertando esa nueva pasión por Dios. Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. Despertó Dios el espíritu de Ciro, que había vencido a Nabucodonosor y que era el nuevo emperador de todo ese mundo. Despertó Dios el espíritu de Ciro. Pero Ciro no era cristiano. ¿Sabes una cosa? Dios es soberano. Y así como convirtió el corazón de Nabucodonosor, Dios convierte el corazón de Ciro. Dice de Ciro, mi siervo. Y le despierta una compasión y una pasión por el pueblo hebreo. Él es el aliado del pueblo hebreo, por eso lo deja retornar a su tierra y por eso permite que se reconstruya el templo. ¡Qué maravilla! Dios cambia los corazones. Él pone y saca reyes. Él es soberano.
más allá del voto ciudadano, Dios saca y pone gobernantes. Y cada uno tendrá que responder delante de él en el juicio. Despertó el espíritu de Ciro. Me apasiona esto, me apasiona. Y Ciro, en Esdras, usted está tomando nota, es apasionante, capítulo 1, verso 1 y 2, y Ciro dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra. Él reconoce a Dios. Y mire lo que añade: y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Para Dios es importante la casa, el templo. Siempre lo fue. Desde el tabernáculo que se movió durante 40 años en el desierto, que simbolizaba la presencia de Dios para que el pueblo de Dios lo adorara, al primer templo de gloria de Salomón, a este segundo más sencillo, más humilde, pero que tiene el mismo objetivo, que va a ser reconstruido. Para Dios es importante. Por eso Dios dice a su pueblo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Todos tomamos la costumbre de dejar de congregarnos, entre comillas, Hebreos 10:25, presencialmente. Nos era impedido por la ley. Pero cuando la ley nos permitió, la casa de Dios se abrió. El lugar sagrado y la costumbre se dejó de lado, aunque algunos abrazan y besan a la costumbre de no congregarse. Y colocan sus excusas banales, como si a Dios lo podemos convencer de nuestras miserias, de nuestros antojos y de nuestros caprichos. Yo creo y hablo por el Espíritu Santo que Dios está dando oportunidades a su pueblo. Estoy hablando por el Espíritu Santo, tómela la palabra. Que algunos que están como aquellos de aquel tiempo despreciando al nuevo templo, algunos están despreciando volver con excusas banales, Dios le va a pedir cuentas. Yo no quisiera estar en su lugar. Se lo digo con todo el corazón. Porque están faltando al mandamiento de no congregarse. Y no hablo de las personas mayores. No, estoy hablando de los que pueden venir. Que son muchos. Van a tener que rendir cuenta ante Dios. Yo no quiero estar en su lugar. El otro día, por un trámite, encontré con un pastor acá de San Martín y me dice: pastor, ¿y usted se congrega? ¿Y por qué no tendría que congregarme? No, por la edad. Le digo: hermano, yo tengo 69 años. Yo soy personal esencial. Y ninguna ley, una vez que se abrió para todos, me va a impedir congregarme en la casa de Dios. Yo soy el pastor y Dios me llamó para eso. Y no me arrugo, no tengo miedo. Tomo todas las precauciones como todos, como corresponde. Y me miró, era más joven que yo, y dice: gracias. Hermanos, ¿cuál es nuestro evangelio? ¿Y a quién queremos evangelizar acá de las manzanas o con las viandas si tenemos miedo a venir a la casa de Dios o si la menospreciamos? Es muy grave el pecado. Estoy hablando por el Espíritu. Es muy grave el pecado.
Dios está llamando. Está llamando. Está llamando. Qué bueno que es Dios. Y cuando en Isaías 44, 28, búsquelo, este es un texto maravilloso. Mi señora me mira y me dice, mirá la hora. Yo en casa la tengo que escuchar largas horas hablando. Y ella ahora me dice, se va la hora porque tiene que llegar el otro culto. Bueno, yo digo lo que el Espíritu me está poniendo. Lea Isaías 44, 28. Dice, Dios de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Hermanos queridos, esta es la promesa extraordinaria que Dios nos hizo a nosotros como iglesia. Miro así rápidamente y a excepción nuestra estaba Silvi, Miguel y Janina, de los que estamos acá. Y Dios, esta promesa por el Espíritu Santo me la dio cuando me acosté. Y me dijo, será edificada Jerusalén y será fundado el templo. Estábamos en San Martín. ¿Quién podría creer eso? Que Dios nos iba a dar un templo. Si nosotros no teníamos ya los recursos como para pagar el alquiler en ese lugar y se iba a vencer el contrato. ¡Dios lo hizo! Muchos de ustedes no lo vieron como de los demás, pero Dios lo hizo sobrenaturalmente. Cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Y yo tengo las notas, la promesa fue dada el 9 de noviembre del 2005. El cumplimiento se hizo el 12 de julio del 2006 y la firma de la escritura el 13 de abril del 2010. Dios es fiel. Usted está en el templo que Dios nos regaló. Gloria a Dios. Y Dios a esa palabra le dio el toque sobrenatural del Espíritu. La palabra fue rema, propicia para ese momento. Dios la saca de la historia y me dice, ahora es para ti. Ahora es para ti y para la iglesia de San Andrés. Estos 8 o 10 que vienen acá en San Martín tendrán otro nombre, estarán cerca y yo les daré un templo y se va a formar una nueva iglesia. Es lo sobrenatural del Espíritu Santo, hermano. Dios nos llama a vivir la vida cristiana sobrenatural. Solo la religión se vive en la naturalidad de nuestras fuerzas. La vida cristiana profunda se vive en el Espíritu, es sobrenatural, que transforma, que toca y que bendice todo lo que toca y afecta. Bendito sea el Señor. Usted sabe que aquel primer grupo tuvo dificultades. Pudo reedificar el lugar de la ofrenda, el altar del templo. El altar del templo. ¿Sabe por qué? El altar es el lugar de la ofrenda para Dios. Pero no traemos animales como ellos. Traemos el corazón.
para encontrarse. Si usted no trajo el corazón para encontrarse con Dios, no será muy útil este culto. Si trajo el corazón para ponerlo en el altar, Dios le bendecirá. Pero cuando iban a comenzar los cimientos, vino el enemigo y por 15 años quedaron los escombros. ¿Usted escuchó? 15 años quedaron los escombros. Hasta que vino esta profecía y Dios levanta a Ageo, levanta a este grupo de líderes y esta palabra de Dios despierta la palabra, Dios la despierta con poder. Fue tan fuerte el mensaje de Ageo que en 4 años construyeron el templo. Qué maravilloso que Dios. ¿Qué le había prometido Dios a Ageo? No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Mío es el oro y mía es la plata. Y de esta manera Dios los bendijo. Mis queridos, busquemos a Dios con todo el corazón, para que Dios nos despierte a una realidad espiritual profunda, nueva. Sea usted agente de bendición para otro de sus hermanos que tal vez necesita un empujón. Otros necesitan que se despierte y otros necesitan tal vez la vida nueva de Jesús. Pero les amamos. Búsquelos en oración, en el poder del Espíritu Santo. Es con mi espíritu. Y cuando Dios le ratifica al pueblo y a Ageo, dice, como en Egipto yo los liberé, así vendrá la bendición. Yo estaré con ustedes. Así Dios le prometió a Moisés en Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gloria a Dios. Ahora es lo mismo. Le dice a Ageo, a Zorobabel, al sacerdote, mi presencia está con ustedes. Mi espíritu está con ustedes. Él levantará a este pueblo. Clamemos para que sea realidad. Toda gran obra de Dios que impactó la historia, acá la historia hebrea, pero la historia de la iglesia cristiana siempre ha sido en el poder del Espíritu Santo. Y este es el final. Martín Lutero, el reformador, que trajo luz a una iglesia que vivía en la oscuridad, lejos de Dios. Allá en 1517, el 31 de octubre, celebramos el Día de la Reforma. Él, levantado por el Espíritu Santo, confrontó al Papa de ese tiempo por las herejías que se cometían en el nombre de Dios, por haber engañado y seducido al pueblo de Dios para el error y el pecado. Y él promulgó ese famoso dicho de que solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria, solo Escritura. 5 solos. Y Dios hizo cosas maravillosas. Pero tuvo que experimentar Lutero el poder del Espíritu Santo. El Papa le enviaba continuamente sus enviados para apretarlo. Y en uno de esos encuentros, el enviado le dice, el Papa me ha dicho que le dijera de que ahora tiene muchos seguidores, Martín,
pero dentro de un tiempo usted se quedará solo. ¿Y qué hará entonces cuando se quede solo? Y Lutero lo mira y le dice: cuando me quede solo, según usted dice, estaré en las manos del que ahora estoy, mi Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaré en las mismas manos, en las manos de Cristo, un hombre lleno del Espíritu. Y hay mujeres, hay hombres. Dios quiere hacer de ti una vida espiritual profunda en el poder del Espíritu Santo. No es por tanto trabajar, no es por tanto confiar en nuestras fuerzas, sino es por depender más, tener más comunión, tener más obediencia, más santidad, más entrega y abrazar al Espíritu Santo cada día. Que Él nos llene de su gracia. Amén. Los desafío a continuar en la búsqueda. Que Él despierte en nosotros esa pasión por Él. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Que tenga una semana muy bendecida. Vuelva a repasar esto para que Dios le vuelva a hablar. Encuéntrese con el Espíritu Santo. Lo va a sorprender. Bendecida semana. Un abrazo. Martes, 20 horas, te esperamos en nuestra reunión de oración. Tenemos un buen momento, un buen tiempo para poder orar juntos al Señor, y también los días sábados en nuestras reuniones a las 20 horas. Recuérdalo, te esperamos. Dios te bendiga.